meditando en la palabra de Dios acerca de estos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, tiempos de encierro, tiempos de aislamiento, tiempos que han generado ciertas situaciones, ciertos malestares. Me refiero más que todo a nivel de personas que no conocen tal vez al Señor, y ha habido se ha escuchado casos de violencia intrafamiliar, se ha escuchado casos de suicidio, casos de infartos, así que como sea, el aislamiento también genera sus consecuencias, sus malestares. Pensaba en estas situaciones difíciles, como es pasar como ciertamente a veces como en un desierto, a veces unos encerrados pero en soledad, a veces encerrados pero pasando dificultades, y me había parecido interesante, importante hablar acerca de un personaje, como nos puede hablar la vida de un personaje bíblico para estos tiempos, para este tiempo de compartir la palabra de Dios que tenemos. Y quisiera, hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios y podamos abrir un momentico en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 23, Hechos 7. El contexto inmediato anterior nos habla de un joven, uno que había sido escogido como un diácono, Esteban, un hombre que había decidido servir al Señor en la parte material en las mesas, pero que a la par también el Señor lo comenzaba a usar en la predicación de su palabra, y en medio de eso surge la envidia de los líderes religiosos del momento, del Sanedrín, quienes lo llevan a un juicio precisamente ante el Sanedrín con testigos falsos, y en ese momento Esteban va a hacer un discurso en el cual va a hacer un recuento pormenorizado, por así decirlo, de la historia del pueblo de Israel. Y en esa lección tan bonita de historia que les da a los de su propio pueblo, es que se enmarca el pasaje que yo quiero leer, y está ahí en Hechos capítulo 7, versículo 23. Hechos capítulo 7, versículo 23, dice así la palabra del Señor. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, perdón, un poquito más adelante. Sí, Hechos 7:22, desde el versículo 22 vamos a leer. Y Hechos 7:22 dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto.
A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hasta ahí la lectura de la palabra por ahora y que el Señor sea añadiendo, ¿no? Bendición a la lectura de su palabra. Solamente quería ver de manera general unas lecciones en la vida de Moisés. Lecciones en la vida de Moisés. Leímos Hechos 7:23 porque nos da una temporalidad de 3 aspectos en su vida. El pasaje al que se refiere Esteban, usted lo halla en Éxodo, capítulo 2, versículos 11 al 25. Bueno, en el capítulo 3 y siguientes también usted puede ver la referencia. Pero quiero ver entonces a Moisés, en primer lugar, en Egipto. Moisés en Egipto. Y aquí quiero que usted, o apoyarme en usted, en su conocimiento, en el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Ciertamente conozco que usted conoce muchísimo más que yo de la palabra de Dios y eso me va a ayudar a ser más breve y a desarrollar más rápido el estudio que quiero, que me he propuesto desarrollar. Moisés en Egipto. Entonces tenemos varias lecciones, incluso empezando desde el mismo nacimiento de Moisés, un jovencito o un bebé que estuvo a punto de morir, pero actuó la mano poderosa de Dios, su providencia para salvarlo y fue adoptado por la misma hija de Faraón. Este bebé que fue creciendo y mirar de manera general entonces Moisés en Egipto y cómo hablaba Esteban acerca de él en lo que en la porción que hemos leído. Cuando Moisés creció como un hombre que se dice ahí un hombre poderoso en palabras y en hechos. En primer lugar, en poderoso en hechos, en palabras, instruido en la misma sabiduría de los egipcios, teniendo el privilegio de ser adoptado como hijo de la hija del faraón. Ciertamente tenía riqueza, ciertamente tenía lujo, ciertamente tenía privilegios, autoridad, y ciertamente fue enseñado, por así decirlo, en su tiempo, en la mejor o en las mejores universidades de aquel imperio antiguo. Con esto, ¿qué quiero notar? Moisés en Egipto era un hombre que tenía precisamente una fama, un nombre connotado, un hombre poderoso, un hombre importante, ciertamente. Y eso lo llevó, considero, a ser un hombre orgulloso, un hombre impulsivo y a la vez también un hombre agresivo, dado todo ese contexto que lo rodeaba, y es así como conocemos a los ricos, poderosos y famosos, como son orgullosos, impetuosos, y ciertamente reflejan tanto orgullo en sus vidas. Y cuando algo que me llama la atención es que a pesar de que Moisés fue un hijo adoptado, a él nunca se le ocultó su adopción. Siempre se le dijo que él era un adoptado y se le dijo de dónde provenía, de dónde era su origen. Qué importante eso en la vida de Moisés, porque él cuando a medida que fue creciendo, su corazón se fue acercando cada vez más a su pueblo. Él no era un egipcio. A pesar de que fue adoptado por la hija y tenía todos los privilegios, su corazón estaba con el pueblo del Señor y él quería libertarlos y tal vez pensó que estando en una posición de privilegio y de poder, él podía hacer más por su pueblo, pero el Señor no quería utilizar a Moisés en esa posición de autoridad, de poder y de privilegio, siendo un hombre famoso y connotado, porque en ese contexto Moisés estaba lleno de orgullo. Y yendo un poquito más adelante,
Bueno, se nos relata también en Éxodo capítulo 2 cómo al ver que uno de los egipcios maltrataba a uno de sus hermanos hebreos, sintió furia, sintió él siendo un hombre impulsivo y agresivo, mató a uno de esos egipcios. Tal vez entiendo que al que mató fue un hombre importante, por eso el mismo faraón procuraba matarle, dice la palabra de Dios, si usted revisa ahí en Éxodo. Entonces procuraba matarle y tuvo que salir como un prófugo de la justicia, huyendo de las autoridades, huyendo de la ley de aquel tiempo. Y fue a un lugar tal vez donde él se sintió más seguro que no lo iban a encontrar y llegó al desierto. Y ahí en el desierto inicia la segunda etapa en la vida de Moisés, un Moisés pastor de ovejas, un Moisés pastor de ovejas, de ser un hombre importante, famoso y poderoso en Egipto, a ser un simple pastor de ovejas. Ahí estuvo cuidando las ovejas de su yerno y qué interesante es ver cómo el desierto ayuda a desinflar el orgullo tan grande que tenemos los seres humanos en nuestra naturaleza caída. Ahí en ese desierto cuidando ovejas, una labor tan sencilla. Ahí nadie le conocía, ahí nadie le reconocía, ahí estaba viviendo en el absoluto anonimato. Pero qué bueno que el Señor lo llevó a ese desierto. Era necesario que Dios trabajara en la vida de Moisés para desinflar tanto orgullo que había en el corazón de él. 40 años estuvo viviendo Moisés en Egipto y era necesario entonces ahora otros 40 años de aprendizaje. Ahora 40 años entonces de aprendizaje como pastor de ovejas, como un sencillo pastor de ovejas, de un hombre grande pasó a ser un hombre pequeño. Trabajando para su suegro, ¿cómo sería? No sé el grado de dificultad que sería trabajar 40 años para su suegro, pero ahí estuvo este hombre y el Señor le estuvo enseñando a sujetarse, a ser un hombre sumiso y a ser un hombre humilde. De ser un hombre orgulloso, impulsivo y agresivo, tenía que aprender sumisión, humildad en el corazón y el Señor lo estaba trabajando ahí. A la edad de 80 años es que el Señor se le aparece en la zarza ardiendo. Tenía 80 años Moisés siendo un humilde pastor de ovejas, a la edad de 80 años cuando se le aparece la presencia del Señor en aquella zarza que le llamó la atención a Moisés, que tenía fuego pero no se quemaba. Y Moisés comenzó entonces a servir al Señor a los 80 años y eso me deja una bonita lección para mí, para todos aquellos que deseamos servir al Señor. El Señor es un Dios de segundas oportunidades, pues no desechó a Moisés por haber matado a este hombre, pues entiendo que Moisés se arrepintió de este pecado tan grave y siguió al Señor. Y el Señor entonces a la edad de 80 años lo comenzó a usar y eso es bueno para nosotros entenderlo, que no hay edad para comenzar a servir al Señor, desde luego, bueno sería, ¿no? Desde que uno crea al Señor, comenzar a servirle, comenzar a humillarse delante de Él, comenzar a conocerle, pero no hay edad. No hay una edad señalada para comenzar a servir al Señor y el Señor puede incluso usar a una persona que se convierte a una edad muy adulta, siendo anciano, el Señor le puede usar. Qué bueno para aquellas personas que han venido a la salvación en Cristo, ya siendo ancianos. Hay esperanza que el Señor también les puede usar para ser siervos, para su gloria. Y qué bonito ver ese cambio en el carácter de Moisés, ¿no? Ya después de los 80 años liderando a aquel pueblo, llevándolos a aquella tierra prometida. Usted puede ver la referencia en Números 12, Números capítulo 12, versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué increíble el cambio que había operado el Señor
en el carácter de Moisés desde Egipto, un hombre orgulloso, un hombre intelectual, un hombre impulsivo, un hombre agresivo, a ser un hombre manso. Manso entendemos que es un hombre que pasa mansedumbre, una persona que pasa por alto las ofensas, que modula su ira, que controla su carácter. Y este era Moisés. ¿Qué cambio tan grande había operado? Pero el Señor había utilizado el desierto, las circunstancias difíciles para trabajar en el carácter de aquel Moisés. Y me viene a la mente también el cambio de carácter tan radical como el de aquellos hermanos Boanerges, hijos del trueno, con un carácter fuerte y duro de juicio frente a los demás. Pero luego en las cartas el apóstol Juan cómo trata a los creyentes con tanta ternura de llamarles hijitos. Qué cambio tan grande hace el Señor en las vidas de aquellos que se dejan usar por Él. Entonces, miro también el desierto como un lugar de tránsito, de paso para el trabajo que quería desarrollar, para el propósito que quería hacer Dios en Moisés y en el pueblo también. Éxodo capítulo 3, versículo 17 dice, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Así es, el desierto no era el destino, el desierto únicamente era el camino, el lugar de tránsito para llegar a la tierra que el Señor quería llevar a este pueblo terrenal, a una tierra que fluye leche y miel. Y qué bueno pasar a la aplicación para nuestras vidas, apreciados hermanos, pues en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, el Señor dice en su palabra a través de su apóstol, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, pero quería notar o hacer mi énfasis en estas palabras, extranjeros y peregrinos, así como el pueblo de Israel eran extranjeros y peregrinos en esa tierra, nosotros también somos extranjeros, es decir, somos de otra ciudadanía, de otra tierra y peregrinos porque vamos a veces de un lado para otro en esta tierra, pero no es aquí el destino para poner nuestra mirada y quedarnos aquí, sino que nuestra ciudadanía, como dice la palabra, está en los cielos. Otra referencia que quiero leer acerca de el peregrinaje y ser extranjeros, así como el pueblo de Israel que lideró Moisés fue peregrino y extranjero, está en Hebreos capítulo 11, versículo 13, hablándonos de héroes de la fe del Antiguo Testamento, como Noé, como Abraham, como Enoc, dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron estos, todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y también Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Con estos versículos simplemente quería notar cómo aquel Moisés que lideraba a su pueblo fue el Señor quien lo comenzó a preparar en el desierto para llevar a un pueblo, pero no al desierto como que allá era el destino, sino que el destino era la tierra donde fluye leche y miel. Y nosotros también, hermanos, somos liderados por nuestro Señor Jesucristo, quien por la fe vivimos en esta tierra, somos extranjeros, nuestra patria no está aquí para pensar en las cosas materiales, como pensar
que nuestra ciudadanía está en los cielos, que simplemente somos peregrinos por un corto periodo de tiempo, pero que el destino nuestro es el cielo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, donde estaremos siempre con Él. Moisés entonces inicia en Egipto, y así tal vez muchos de nosotros. Egipto también es figura del mundo, de los placeres y de estas cosas. Pero qué bonito mirar en la vida de Moisés, como dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ciertamente vemos ese Egipto del mundo que nos ofrece placeres, deleites temporales. Vemos cómo ese contexto del mundo nos ha llenado de orgullo, nos ha hecho personas agresivas, impulsivas, personas que quieren todo a la ligera, personas llenas precisamente de ese orgullo tan terrible. Pero gracias a Dios por la salvación, porque Él nos ha sacado de ese sistema de cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no anhelamos o no deberíamos anhelar ese sistema de cosas. Pero si hay algo que llama la atención, que a veces uno puede pensar que, o lo que pensó Moisés, como decía, que en Egipto podría ser mejor usado por Dios, y a veces lo que pensamos es eso, que si tenía ostentando una posición de poder, de privilegio y de autoridad, podríamos ayudar mejor en la obra del Señor. Pero el Señor no quería un Moisés así, porque hubiera sido la gloria para Moisés mismo, pero Él quería enseñarle y llevarlo a Moisés a un desierto, a ser un humilde pastor de ovejas, de un orgullo a causa de su fama, a un don nadie, siendo un humilde pastor de ovejas allí en el desierto donde nadie lo conocía, y estuvo 40 años aprendiendo sujeción, sumisión, humildad. 40 años estuvo trabajando en la vida de Moisés. El Señor cambió el carácter de Moisés, cambió por completo, cambió radicalmente hasta ser un hombre tan manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esa mansedumbre, qué bonito ver en Moisés también ese carácter del mismo Señor Jesucristo que se iba a presentar más adelante en el panorama de la historia, como dice Mateo 11:29, palabras del Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese carácter de Moisés transformado, y cómo quisiéramos nosotros, o cómo quisiera yo también ser transformado en ese carácter, tal vez dejando tanto orgullo, tanto impulso, tanta agresividad, y obtener un carácter transformado. A los 80 años viene Moisés a ser un siervo con una misión especial. Es decir, hay esperanza para todo aquel que llegue a Cristo, no importa la edad, aunque bueno sería animar a los jóvenes que han llegado a Cristo siendo tan jovencitos, que el Señor ponga en sus corazones el deseo de servirle de una manera especial, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con la actitud de Moisés. Ahora también pienso en estas dificultades que nos han venido por causa del COVID, de la pandemia, que el Señor tiene propósitos en este tiempo de encerramiento. No es un tiempo para desanimarse, aunque ciertamente vienen a veces pensamientos en ese sentido. No es para entristecerse, aunque humanamente nos entristecemos a veces por las muertes de familiares, amigos, personas tan cercanas a nosotros, pero más bien que sea un tiempo en el cual el Señor está preparando las vidas, los corazones,
está quitando tantas cosas que no le sirven a Él, está quitando tantas cosas que a Él no le agradan para ir formando un carácter. El Señor tuvo que primero sacar del mundo a Moisés y después tuvo que formar un carácter maduro en Moisés para que luego Moisés pudiera servir y liderar y llevar al pueblo de Dios hasta la tierra prometida, aunque ciertamente no entró, pero él la miró de lejos. Pero esa era la misión que el Señor, el propósito que él tenía, formar a un hombre para libertar a su pueblo. Figura también del Señor Jesucristo, como Moisés lo vemos ahí, figura de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Pero que este tiempo de pandemia nos sirva a nosotros para reflexionar en nuestros caminos, en cómo andamos y no vayamos a salir luego de la pandemia, ahora que al parecer va a haber menos restricciones a partir de septiembre, eso es lo que parece, que no salgamos como los del mundo, van a salir iguales con su mismo carácter, con su mismo orgullo. Pero nosotros que esto sirva, este tiempo, para quebrantar el orgullo, para quebrantar tantos defectos que tenemos en el carácter y el Señor pueda utilizarnos, que luego de este tiempo podamos salir con ánimo, agradecidos con el Señor por todas las cosas, por este tiempo, pero salgamos con ánimo de servir al Señor, con todas nuestras fuerzas, no tal vez como lo habíamos venido haciendo, como yo lo había venido haciendo, tal vez de una manera relajada, tal vez, como dicen ahí, en el 50%, ahí más o menos, no, sino con un ímpetu, con un ánimo que pone el Señor, fortaleciendo nuestras mentes, nuestros corazones, poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en lo temporal, porque esto temporal se acaba. Y así como mirábamos en la misma vida de Moisés, él entendió que a pesar de que el pecado es atractivo y tiene deleites, esos deleites son temporales. Y además el pecado trae consecuencias. Mejor es la riqueza que nos ofrece Cristo, el vituperio, el ser señalados, el ser muchas veces tenidos en poco, el ser a veces insultados por causa del Evangelio, pero debemos poner nuestra mirada en la patria celestial, la mirada en el premio, en la recompensa, en el galardón que ciertamente tiene Cristo ahí en el tribunal. Que el Señor nos ayude, apreciados hermanos, a mirar conforme a la fe, conforme a miraron estos héroes de la fe en el Antiguo Testamento y los del Nuevo, así como Pablo, así como Esteban, dando ese discurso, esa historia que les dio del pueblo de Israel, se enfurecieron los del Sanedrín y le apedrearon, le mataron. Pero se dice de aquel hombre que le miraban el rostro como el rostro de un ángel y él fue recibido por el Señor Jesucristo. Él no, Esteban, siendo un joven, no miraba las cosas temporales, sino miraba lo eterno, al Señor Jesucristo. Miraba su ciudadanía en los cielos. Ahí esperaba al Salvador y ciertamente el Salvador se puso de pie para recibirle a Esteban en el cielo y ahí fue ese destino de él. Qué bonito entonces ver cómo también podemos ver la vida de Moisés, qué grandes lecciones le dio a Esteban. Esteban, inspirado en la vida de Moisés, también hizo su discurso y cómo Moisés y Esteban pueden inspirarnos a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar en lo malo y también poner nuestra mirada en la patria celestial y poner también nuestro corazón en servirle de todo nuestro corazón de ahora en adelante al Señor. Que el Señor sea bendiciendo su palabra. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo.